¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Estamos iniciando una nueva semana de entrevista verdadera esta noche. Como siempre, súmense con preguntas y comentarios también para que ustedes participen de este programa con el hashtag YoHagoEV, por Yo Hago Entrevista Verdadera, YoHagoEV. ¿Con quién estamos hoy día? Con la senadora de Amplitud, Lili Pérez. ¿Cómo está, senadora? Muchas gracias por venir. Me costó llegar. Menos mal que no me estresé en el camino, pero cuesta llegar aquí en la capital, sí, a destino. Cuesta trasladarse en Santiago, en realidad. Y eso que es tarde, muy fuerte. Estamos en vivo. Así es. Senadora, pero llegué. Bueno, eso es lo importante. Sí. Senadora, ¿cómo es que los parlamentarios, usted sí nos puede explicar, por qué los parlamentarios reciben un viático por ir al Parlamento en Valparaíso las veces que tienen sesión? A ver, lo que yo sé es que a nosotros nos dan un ítem que se llama traslación, ni siquiera se llama traslado, se llama traslación. Y es parte de los ítems que te entregan. Ahora, yo cuando vi la información hoy día en un diario... ¿En el Mercurio? Sí, en un diario nacional, donde salía esto doble viático de parlamentarios que viajan fuera del exterior y le dan viático. Yo la verdad es que lo encontré terrible. Incluso hoy día lo critiqué en un programa local ahí del Senado, del propio Senado. Y yo espero que se publiquen las listas, porque también me parece bien injusto, Beatriz, súper injusto, que al final dicen los parlamentarios o el Congreso Nacional, y no es así. Yo creo que hay, claro, deben haber varias que lo han recibido, pero no es el caso de senadora, todos los parlamentarios. Pero para ir, como viene en orden, para ir entendiendo, este pago que se hace, que creo que son 95.000 pesos, esto antes de entrar al viático para el extranjero, sí, que después ya voy a entrar a eso, pero este viático que se entrega de 95.000 pesos por ir al Congreso, es en plata, y esto es aparte de los vales, y le pregunto porque no sea, aparte de los vales de benzina que puedan recibir o los pasajes de avión que tienen los que viven más lejos o representan zonas más alejadas. No, es que es precisamente para que tú vayas a concurrir a tu distrito, a tu circunscripción o al Congreso. Nosotros no tenemos vales de benzina. O sea, yo creo que hay varias cosas que hay información antigua, las cosas han ido cambiando, que se mezclan, hay desinformación, hay gente que intencionalmente no quiere informar bien, hay falsedad también, y también hay parlamentarios que, como han hecho mal uso de sus asignaciones, al final se generan falta de información o información errada, o también con mucha justicia la gente indica con el dedo. No hay vales de benzina. Por lo menos en el periodo en que yo entré al Senado y a la Cámara de Diputados cuando fui diputada, ya no habían vales de benzina. ¿Es esta plata, esta asignación? Esta asignación, con esa asignación tú tienes que pagar la benzina, la mantención de tu vehículo, los peajes, todo eso. ¿Y cómo considera usted la cifra, que se pague 95.000 pesos por cada día que hay sesión? Depende de la cantidad del distrito, en el fondo, la circunscripción que tú tengas. Yo, por ejemplo, tengo 26 comunas en la región cordillera. Yo la verdad es que me gasto en promedio mucho más. Yo ando un promedio de 5.025 kilómetros al mes en auto particular. Los parlamentarios no tenemos autos fiscales. Hay gente que cree que los parlamentarios tienen autos fiscales. Los que sí tienen son los presidentes de ambas cámaras y los vicepresidentes que durante el tiempo que ejercen su cargo usan vehículos fiscales. Y por lo tanto, yo te puedo decir en promedio lo que yo recorro. Hago un promedio de 5.025 kilómetros mensuales. Obviamente, cuando tú andas esa cantidad entre benzina y peaje, yo me quedo corta. Pero hay otros casos, depende del tamaño, depende de la circunscripción. Ahora, cuando era diputada, obviamente eran otros los montos, y en un distrito que es comuna, obviamente que te alcanza más que sobra. Y ahora entremos al tema de los viáticos y esto que se conoció hoy día, que había doble viático porque se le pagaba el viático a un trabajador chileno. Yo lo desconozco, Bea, porque yo no recibí viático para viajes ¿Cuando al hay al exterior. extranjero nunca? Lo que pasa es que, mira, yo por ejemplo cuando fui diputada, yo incluso le pedí al Departamento de Finanzas, yo fui 2 periodos diputada en la Florida, más un año de reemplazo de un diputado que falleció, que estuve un año en reemplazo, de Pedro Álvarez Salamanca, y yo pedí un certificado que a mí me dieron. Yo fui, no sé si la única, o probablemente sí, o a lo mejor hubo más, pero de los casos que yo conocía fui la única diputada que en todo ese periodo jamás recibí un viático, nunca. Y tengo el certificado. Perdón, pero nunca, porque nunca viajó. No, porque nunca pedí un viático para viajar al exterior, aun cuando fuesen viajes oficiales. Ah, pero es que yo quería preguntar eso. ¿Se piden los viáticos solo, o se entregan? No, porque hoy día lo plantea la Cámara como que no pueden renunciar a un viático. No, por lo menos cuando yo era diputada,
yo jamás pedí un viático, aun cuando iba en misiones oficiales. A ver, los viáticos se supone que solamente cuando tú vas en una misión oficial. Por ejemplo, vas en un viaje presidencial. Ahí te entregan un viático, efectivamente. O cuando van como invitados como parlamentarios. Claro, yo me acuerdo el año 2010, yo fui a la cumbre de la PEC y efectivamente me dieron hace 5 años atrás. Eso sí, pero es muy distinto si a ti te invitan, por ejemplo, a una conferencia de las mujeres, por decirte algo, en un país, en cualquier país, que tú pidas el viático. Es como una cosa distinta. Y por lo tanto el viático es solamente para misiones oficiales, no para viajes personales, en primer lugar. Ahora, yo desconozco si a alguien le habrán dado en un viaje personal. De ser así, sería inaceptable. Sí, no, yo entiendo que son oficiales. Que son los viajes si como son oficiales, viajes oficiales. Y si son así, obviamente se justifica solo la medida que esté justificado y respaldado, que sea un viaje efectivamente oficial y que, no sé, porque y a mi juicio no es compatible obviamente con el momento en que tú estás ausente del Congreso Nacional. Ahora, yo desconozco cómo se fija el ítem y cosas así. Primero porque nunca he estado en ninguna mesa de ninguna de las dos cámaras, ni presidenta ni vicepresidenta. Eso lo decide el régimen interno, no he estado en régimen interno. ¿Te acuerdas hace 2 años cuando a los senadores se les subieron 2 millones de pesos en asignaciones? Sí. Yo me enteré por la prensa, porque yo no soy miembro del régimen interno. Y lo que yo hice fue mandar una carta, que es pública, a Finanzas, renunciando a esa asignación. Y por lo tanto yo no la recibí, que no era para mí, ojo, es para aumentar las asignaciones. En mi caso, yo no recibí para mis asignaciones esos 2 millones extras. Senadora, por lo tanto, efectivamente, para cerrar algo, tú sí puedes renunciar a alguna asignación. Iba a insistir con eso. Senadora, tenemos ya alguna pregunta que llega a través del hashtag Yo Hago EB por entrevista verdadera. Leamos la primera que llega a la senadora Lili Pérez. X-Files Back dice: todos mis respetos a Lili Pérez, pero la dieta parlamentaria millonaria, ¿cómo no alcanza? No, yo creo que alcanza. A ver, yo siempre he pensado, Beatriz, que la política, cuando es vocacional, no es un espacio para ganar plata. Cuando es vocacional, si es para ganar estatus, para trepar en posición social, para hacer buenos negocios, para tener contacto, si hay codicia, obviamente hay gente que llega a la política para eso, para tener codicia, porque es llegar al mundo del poder. Pero la política real, la política de verdad, no es para ganar plata. Porque en la política real, en primer lugar, por ejemplo, un parlamentario, todas las asignaciones no pasan por ti, pasan directamente a las personas con las que trabajas en tu equipo. En segundo lugar, es cosa de ver el número de sedes que tiene cada parlamentario. Cuando tú tienes parlamentarios, senadores que tienen una sede, es un prejuicio tal vez lo que yo voy a decir. Puede ser injusto en algún caso, pero lo voy a decir igual. A mí me llama la atención que haya un senador o una senadora que tenga una sede. Yo tengo 6. Me parece obvio cuando tú representas tantas provincias. Entonces, y tú tienes que echarte la mano al bolsillo, un club deportivo te pide camisetas, las pago yo. Acabo de poner para el Día del Padre anuncios en la Radio Cristal. La Radio Cristal es una emisora de mi región, lo pago yo de mi bolsillo. Yo no lo boleteo para que me lo reembolse el Senado. ¿Me entiendes? O sea, por eso te digo, cuando uno hace su pega vocacionalmente, al final no es que andes llorando miseria, porque es un gran sueldo. ¿Es un sueldo justo? O sea, yo lo encuentro bastante... Es un promedio muy alto. Muy alto, y por lo tanto tú tienes que responder a esa expectativa, y por lo tanto, más que andarse quejando o diciendo es justo, razonable, que yo no lo comparto, yo creo que como es un sueldo muy alto para una persona muy calificada, tú tienes que estar muy calificado en cuanto a preparación y en términos también éticos, no solamente en términos de cumplir las normas legales, sino también con respecto a temas éticos, que hoy día es además lo que se está viendo. Bueno, la política. De hecho, es parte de la discusión hoy día, y ya vamos a hablar del tema de transparencia y todos estos proyectos de ley que están en el Parlamento. Pero es que le preguntaba a propósito del monto por esta idea que surgió de parlamentarios de rebajar la dieta de los diputados o de los parlamentarios a la mitad. Y hubo una serie de comentarios respecto a eso. Algunos trataron mal a los diputados que lo presentaron, diciendo que eran muy jóvenes, que venían saliendo de la casa del papá, entonces esto les parecía mucho. Otros, como el presidente de la Cámara de Diputados, decía:
que si se rebaja la dieta parlamentaria se obliga a toda la gente que está en el Parlamento casi a irse al mundo privado, porque sería un sueldo insuficiente. Por eso le preguntaba, ¿qué mirada tiene usted respecto a esa iniciativa de bajar la dieta parlamentaria? A ver, yo tengo una mirada, Beatriz, distinta a quienes han sido críticos de la iniciativa de estos diputados. Y lo he dicho en otras entrevistas, en programas de radio, sobre todo que me han preguntado. Recuerdo en Radio ADN hace poquito, los días lunes, que hablemos lunes, que yo soy panelista con Alejandro Guillier, lo conversábamos. Yo creo que por los problemas económicos que está viviendo nuestro país y por la coyuntura política, yo soy partidaria de bajar la dieta. Y soy partidaria de bajar la dieta y, ojo, no solamente senadores, diputados, sino también ministros. Recordemos que la Constitución establece que la dieta de diputados, senadores, primero es igual. Hay gente que cree que los senadores ganan más que los diputados, no, es lo mismo. Y de los ministros, que también es igual, yo creo que los altos sueldos que dependen de fondos fiscales, yo creo que sería un súper buen ejemplo, dada la coyuntura política y económica social que vive Chile, hacerlo. Esa es mi opinión. Yo respeto a quienes tienen opiniones distintas, pero yo comparto absolutamente la propuesta de los diputados Jackson y Boric. Y la verdad es que todo esto descalificaciones que algunos han hecho hacia ellos, que la mesada y todas estas cosas me parecen peyorativas y que están absolutamente de más, pero yo creo que en un país como el nuestro, que estamos sufriendo embates económicos fuertes, creo que sería bastante apropiado hacerlo. Ahora, ojo, lo importante que la gente también tiene que saber, Beatriz, es que este proyecto, para que prospere, tiene que tener la iniciativa del Ejecutivo, es decir, del Gobierno, porque implica recursos del Estado para subir o para bajar. Por lo tanto, no basta con que los parlamentarios lo promuevan y lo propongan, porque si no es inconstitucional. Lo que tienen que hacer, lo que votaron en la Cámara de Diputados hace pocos días era un proyecto de acuerdo, exacto, que es una idea, pero no es un proyecto de ley. Por lo tanto, para que este proyecto de ley se convirtiera en realidad, tendríamos que tener la voluntad política del gobierno para que el gobierno decidiera mandar, por ejemplo, ahora que tú sabes que empieza a discutirse ya prontamente la ley de presupuesto, que en esta ley de presupuesto se bajara el sueldo de ministros de Estado, subsecretarios, o bueno, ministros, parlamentarios, eso. Y para cerrar lo de los viáticos, se estableció, y lo anunció la Cámara, que a partir del 1 de agosto no se va a pagar doble viático. O sea, para los parlamentarios que estén en el extranjero, que se entregaba este viático de $584 al mismo tiempo que el viático que se entrega para que lleguen a la Cámara o al Senado. Y se hablaba y se daba una cifra de parlamentarios que habían recibido los dos viáticos. ¿Usted está dentro de esa lista? Que yo sepa, no. No, porque yo el único año que viajé como en una misión oficial fue el año 2010. Y los viajes que yo he sido invitada, yo nunca pido viáticos para viajar. ¿Y le parece bien esa cifra de 584 Lo del 2010 no te podría asegurar en este minuto, pero yo sé, y los últimos viajes que yo he sido invitada, todos los últimos años yo nunca he pedido un viático. ¿Y qué le parece la cifra de 580? Es que se lo pregunto porque... ¿Cuánto es? $584. ¿Diario? Diario. Es harta plata. Diario, porque es más que el sueldo mínimo. ¿Sabes por qué es harta plata además? Porque en general todos estos viajes, pues, cuando son oficiales, incluyen las comidas. Probablemente lo que no te incluye es que si tú vas a un lugar específico y tuviste que tomar un taxi, por ejemplo, o el metro, o una locomoción, un transporte público. Pero te incluyen todos los viajes oficiales, generalmente los traslados internos dentro de la zona donde vas, está incluido por la comitiva. Vas en una comitiva oficial. Las comidas también, en general, entonces es muy excesivo. ¿Qué pasa hoy día? Entonces yo creo que sería bueno, porque mira, hay un tema de dar señales de austeridad. Es que un país como el nuestro tiene que darlas. Le iba a preguntar por esa línea, le iba a preguntar por... A ver, hoy día que se está discutiendo justamente temas de transparencia que tienen que ver con las lucas y el financiamiento y todo eso, y uno va conociendo estas historias dentro del Parlamento, que uno no sabe cómo se manejan todas estas platas. Pero te cuento algo, lo que yo te decía, pero espérate, solo para terminar. Cuando yo era diputada y pedí este certificado y lo quise publicar el año 2005, ningún medio de comunicación me pescó.
Entonces a mí lo que también me da un poco de pena es que hoy día cuando estallan las porque me cosas... sabe que estaba haciendo publicidad para su causa. Claro, pero en el fondo yo lo hacía porque consideraba que era importante que la gente supiera. Yo cuando fui candidata a senadora en 2005, aquí en la capital, en Santiago, yo consideraba que era importante que la gente supiera que yo había sido 9 años diputada y que nunca había recibido un peso de viático por un viaje. Aun cuando hubiese viajado al exterior, nunca había pedido un viático ni lo había recibido. Pero, senadora, pero eso sentí que en ese minuto a los medios de comunicación no les importaba nada. Entonces, por eso, ojo, también hay que hacer una autocrítica. Sí, hoy día estamos viviendo un momento hoy día es un momento y se mira todo con lupa. Sí. Pero a propósito de esto mismo, hay desconexión entre lo que pasa con muchos senadores, y muchos, porque no quiero meterlos a todos en el saco, pero con muchos senadores, con muchos diputados, de lo que pasa en el Chile real, digamos, en el Chile de los ciudadanos, respecto a cómo se vive, cómo se trabaja y lo que se gana en el Congreso. Yo creo que hay una real desconexión. Esa es mi impresión. Absolutamente. Absolutamente, porque hay como una cosa de ellos y nosotros, de vivir un poco en una burbuja. Yo no sé si tiene que ver, como yo no vengo de ese mundo, digamos. ¿De qué mundo es ese? El mundo del poder. No vengo del mundo del poder, yo no vengo del mundo de la política, no soy hija de político, no me casé con un político. O sea, usted viene de la política, pero no, claro, no vengo de la política. No, en el sentido que usted tiene una carrera política larga. Si me refiero a que... yo a los 24 años, siendo una niña, muy joven, de político, decidí entrar a la política por un tema de vocación, pero yo no vengo de una familia de gente política, ni gente relacionada al mundo de la política, ni de una élite económica, sino de una ciudadana que muy, muy joven, casi una niña todavía, decidió entrar a la política tocando el timbre, o sea, una parecida en política. Y por lo tanto, obviamente, eso ha sido mi fuente de autonomía y probablemente la fuente del apoyo que yo he tenido popular siempre, de haber sido concejala, electa, con primera mayoría nacional, diputada, ganándole al doblaje a la Concertación en la Florida, senadora con primera mayoría en mi región, mayoría que mantengo hasta el día de hoy según todas las encuestas de opinión pública. Entonces, eso tiene que ver con mi propia autonomía. Entonces, lo que yo veo que en general hay un como fuerte desconexión de la realidad. Probablemente la última vez que lo, ¿cómo decírtelo? Así como que lo palpé, creo que fue la semana pasada cuando se votó la censura al senador Navarro. Sí. Que yo me abstuve, el senador Horvath también, porque yo veía la carta que se le envió al senador, que fue leída, ¿no? Porque se lee el motivo de la censura, y la carta era que el senador Navarro había denostado, o sea, a ver, el senador Navarro fue irresponsable de lo que hizo, sí, está bien, pero que había denostado y denigrado y todo estas al Senado y a la gestión parlamentaria. La verdad es que nada hace, nada teme. Entonces yo la verdad es que sentía que si el senador Navarro hace publicar una lista que él mismo dice que se equivocó, lo dijo en algún minuto, o que lo hizo mal, y que él decía que ojalá se aclarara quiénes habían recibido platas de Corpesca, y resulta que hay una diputada investigada por el caso Corpesca. Y hay un senador en lo mismo. Y hay un senador investigado por haber recibido moto de Corpesca siendo simultáneamente senador. Entonces, yo al menos digo, no me parece tan descabellado como para salir a decir, tirémonos todos contra el senador Navarro. Entonces, estas defensas como corporativas, como de sindicato, a mí, sin ser peyorativa con los sindicatos, pero así como del grupo, no me gustan. Y por eso no voté a favor de la censura. Lo que nunca falta en el refrigerador es la leche Colún, ya sea para los cereales en el desayuno, para mezclarla con el té o el café a la hora de 11 o con chocolate caliente. Sí, eso es rico. Y es que su sabor viene directamente desde el sur, ya que la leche Colún es producida y envasada en su origen. Es por eso que es más fresca y natural. Colún, toda la magia del sur. Y seguimos acá en Entrevista Verdadera con la senadora Lili Pérez, senadora de ganas de tomar leche con chocolate. Sí, es rico. Me encanta. Y con el frío. Sí. Senadora, hay una pregunta que llega también al hashtag Yo Hago ED por Entrevista Verdadera. La vamos a dejar presentada. La pregunta es de Jorge Neira y dice, ¿usted apoyaría a Sebastián Piñera en una eventual candidatura presidencial? Vamos a hacer un pequeño alto y ya viene la respuesta de la senadora Lili Pérez. Sigues en Entrevista Verdadera, recuerda el hashtag Yo Hago EV para que hagan preguntas como la que hizo recién y dejamos pendiente ahí. Vamos a leer nuevamente la pregunta para la senadora Lili Pérez. Era de Jorge Neira. Dice, senadora Lili Pérez, ¿usted apoyaría a Sebastián Piñera en una eventual candidatura presidencial?
Eso se lo va a contestar a Sebastián Piñera si es candidato. ¿Y si fuera candidato? Ah, lo tengo que hablar con él. Bueno, él es un gran candidato, quiero decirlo. Perdón, ¿y él debería ser candidato nuevamente? No lo sé. Encuentro que está todo tan revuelto, Beatriz. Lo que sí tengo súper claro es que yo al menos nosotros, y yo hablo de amplitud, ¿no? Nosotros votamos en contra de la reforma tributaria, estamos pidiendo modificaciones a la tributaria, eliminar una de las cosas que entra ahora en vigencia en enero del 2016, el IVA a la vivienda, porque eso afecta clarísimamente a la clase media, del 12 al 15% aumenta más o menos el promedio de cada vivienda. Senadora, perdón, pero es que en esa misma línea, cuando la presidenta Michelle Bachelet, con este cartel Todos por Chile, anuncia que viene un ajuste, y lo resume en esta frase de hacer una renuncia, pero ocupando una fórmula bien extraña, avanzar sin renunciar, tiene una fórmula extraña. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo interpretó? A ver, varias cosas. Lo primero es que yo creo que cada caída económica del actual gobierno le da más valor al gobierno del presidente Piñera. Eso de todas maneras. Ahora, si va a ser candidato o no va a ser candidato, eso da para la especulación, es una decisión que él tendrá que tomar, que él dijo a toda la gente más cercana, nos dijo que lo iba a decidir pronto, que a comienzo del próximo año lo va a decir, pero está por verse y yo también creo que él está mucho en la gana de dar paso a nuevas generaciones. O sea, hay mucho que ver todavía, ¿ya? Pero que cada día cobra más valor el gobierno de Sebastián Piñera frente a este gobierno, eso de todas maneras. Perdón, y no es porque te lo diga yo. Pero solo para agregar lo dicen las encuestas, lo dice la gente y me lo dicen en la calle. Algo. ¿No le jugará en contra al mismo Sebastián Piñera, que viene del mundo empresarial, del mundo de las lucas, por decirlo así, y hoy día justo esa mezcla de negocios con política la que tiene con tanta desconfianza al sistema? Lo que hoy día tiene más con desconfianza es lo asqueroso de lo que se mezcló los negocios con la política, es de políticos que se vendieron a empresas. Y él no tendrá nada, lo que porque lo han mencionado. Sí, ahí lo han mencionado por posibilidades de forward, es verdad. Por entrega de estos bonos. Pero llegará el momento en que él tendrá que decir algunas cosas probablemente al respecto. ¿Usted cree que va a tener que dar alguna explicación? Yo creo que en algún minuto él se va a referir más profundamente a estas cosas en las cuales él ha sido mencionado, pero todo el mundo sabe que él viene del mundo de la empresa privada, o sea, nadie es un misterio, y así se eligió el año 2009. Ahora, el punto del actual gobierno es que, ¿sabes cuál es el problema que yo creo? Siento que la presidenta está como enamorada de sus reformas. La reforma educacional, que dijo gratuidad para todos, la gente votó por ella. Mira el resultado, ahora le dicen, mira, sí, no vamos a renunciar, pero la gradualidad. ¿Qué es lo que hizo la reforma educacional? Gastarse las lucas en comprar fierro y muralla y no en la gratuidad de la educación. Y además una patada bien fuerte para los emprendedores de la educación, profesores que tenían un colegio y que a ellos les pegaron duro la subvención a los subvencionados particulares. Después, reforma tributaria. Yo con orgullo digo, la única senadora de los 38 que argumenté y voté en contra de la tributaria. Nuestro movimiento de amplitud también en la Cámara Baja. Y teníamos razón. Qué pena, ojalá no hubiéramos equivocado, pero cuando nosotros decíamos esto es bueno para los bancos, claro, pues si los bancos están felices, pues. Si los bancos están felices, porque en la medida que hay, crece la inflación. ¿A quién? ¿Cómo sube la UF? A todos los que tienen deuda. Vamos rápido el tema. ¿Y cómo ve la reforma laboral? ¿Usted cómo la va a votar en el Senado? Porque llega al Senado. Mira, si la reforma laboral sigue como está y no le hacen modificaciones de fondo, yo la voy a votar en contra. Si esta reforma no tiene nada de bueno para los funcionarios, para los empleados, es puro bueno para los dirigentes de los sindicatos, ni siquiera para los sindicatos. Para los dirigentes y no para la gente que se adscribe a un sindicato. Porque de alguna forma no te da libertad de elegir. Porque si todos los beneficios... ¿Qué cosas? Porque vea, esto es bueno para los sindicatos que tienen que negociar con empresas grandes. O sea, cuando tú eres empleado, tienes que relacionarte con una gran empresa, tienen que haber sindicatos fuertes y vigorosos para relacionarse bien entre David y Goliat. Pero las medianas y las pequeñas empresas, esta reforma las va a reventar. Porque el vínculo y la relación empleado-empleador es absolutamente distinta. Ahí son nombres, son personas, no son números como en las grandes empresas. Y por lo tanto, cuando tú le aplicas las mismas normas, es lo mismo de la tributaria, a una gran empresa que a una mediana, a una pequeña, tú revientas. O sea, tal como está, usted la votaría en contra. Se nos va el tiempo y quiero preguntarle por dos proyectos más que han provocado harto revuelo dentro de la misma nueva mayoría. ¿Y cómo usted los votaría en el Senado? Bien rapidito. ¿El aborto por los 3 causales? Yo voy a votar a favor de la idea de legislar. No estoy de acuerdo con el aborto libre, pero para mí el resguardo de la vida de la madre y la inviabilidad fetal, que por ejemplo muerte cerebral, no hay un afán doloso. ¿Violación?
Y debo reconocer que ahí, y dentro de Amplitud tenemos ahí distintas posiciones, en ese tema en particular quiero escuchar un poco más, porque yo no estoy muy convencida en el caso de violación. Y el otro que también ha despertado harta discusión, y está bien complicado el propio gobierno, es el de autocultivo de marihuana. ¿Usted cómo lo votaría? Yo voy a votar a favor la idea de legislar, porque lo que nosotros tenemos que hacer es combatir el narcotráfico. Y creo que por fines medicinales, sobre todo, mucha gente, muchos padres y mucha gente adulta necesita no tener que ir a comprarle un narcotraficante, no tener que exponerse, sino poder hacerlo en su hogar. Y por lo tanto yo voy a votar a favor de la idea de legislar. Ahora, ¿incluye autocultivo para fines medicinales, también recreacionales? Así es, lo sé. Por eso pongo el énfasis en que a mí en lo personal lo que más me parece positivo de este proyecto en aspectos medicinales. Ahora, con respecto a fines recreacionales, tal como en el caso del tabaco, por ejemplo, que hoy día también tuvimos votación en el Senado, yo votaba a favor de todas las restricciones contra el tabaquismo, también respeto la libertad de los fumadores, que tienen que, y ahí hay un tema de libertad individual. Senadora Lili Pérez, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Vamos nosotros a un resumen de noticias. El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, respaldó los dichos del cardenal Ricardo Esati, quien esta mañana calificó como destempladas las declaraciones del presidente Evo Morales ante la llegada del Papa a Bolivia. A mí me parecieron atinadas las declaraciones del cardenal Esati, porque efectivamente los dichos del presidente a la llegada del Papa fueron destemplados, sostuvo el canciller. La autoridad agregó, nos pareció muy bien que dijera además que el Papa le estaba dando un mensaje al gobierno boliviano respecto de no incurrir en violencia, incluyendo violencia verbal. El vocero de gobierno, Marcelo Díaz, se refirió esta mañana a los cuestionamientos por la implementación de la gratuidad en la educación superior en medio de la crisis económica, iniciativa que conforma una de las promesas de campaña de la presidenta Michelle Bachelet. En conversación con Radio Cooperativa, el ministro dijo que nosotros vamos a enviar el proyecto de ley este año, el segundo semestre. Ahí vamos a debatir los plazos, ritmos y condiciones en los que vamos a implementar la gratuidad. El objetivo es irrenunciable, pero vamos a tener que introducir mayor gradualidad, enfatizó el portavoz de La Moneda. Según informó la ONEMI, 24.521 clientes se mantienen afectados por el corte de suministro de agua potable debido a la alta turbiedad que registró el río Elqui. La empresa Aguas del Valle ha implementado un plan de contingencia con camiones aljibes y estanques estacionarios. No se han registrado situaciones de emergencia derivadas de esta condición, mientras que en La Serena unos 8.800 clientes están afectados por la misma causa en los sectores de La Florida, El Milagro 1, 2, San Joaquín, Colina, El Pino, Altos La Serena, Serena Oriente y La Arboleda, debido a la alta turbiedad que registró el río Elqui. Hijos de las víctimas del caso Degollados tratarán de revertir ante la Corte Suprema el beneficio de libertad condicional otorgado al ex agente de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, Alejandro Sáez Mardones, condenado de forma perpetua. Fue la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió este recurso de protección a favor de Sáez Mardones tras el rechazo de la Comisión de Jueces de Libertades Condicionales en darle el beneficio extracarcelario. Alejandro Sáez Mardones es el autor material del secuestro de nuestros padres y directamente fue la persona que degolló a Santiago Natino, lamentó Manuel Guerrero, hijo de una de las víctimas. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ya llega Ignacio Franzani con Mentiras Verdaderas.